Buen día, jóvenes. Para continuar con nuestro tema, vamos a ver la utilidad de la argumentación en la vida académica. Siempre que nosotros tenemos que exponer alguna idea, lo vamos a hacer mediante distintos tipos de expresiones y que dependiendo cuál sea la finalidad de aquello que queremos expresar, pues vamos a utilizar una técnica distinta, que va desde lo más esencial hasta lo más complejo. Entonces, primero deberíamos de saber cuál es la necesidad de lo que queremos expresar, o si nos han pedido que hagamos en específico una reseña, un resumen, una síntesis, porque todo esto es parte de la complementación de una información que se ha dado. Cuando se toman clases de manera ordinaria, pues se les hacen dictados y muchas veces dicen mis apuntes, pero ahí estamos en un error. A eso no se le llama apunte. Cuando el profesor les dice exactamente qué notas deben de tomar y les dicta, es eso, un dictado, porque todos exactamente en el grupo tienen lo mismo, hasta con puntos y comas se les va dictando y se les va dando una información en específico. Entonces eso se llama dictado, porque todos tienen lo mismo. Sin embargo, cuando el profesor expone de una manera general el tema, que no les dice saquen su cuaderno, anoten, pongan fecha, punto y aparte, cuando no se los pide y ustedes toman la iniciativa en estar tomando nota de ello, eso es un apunte, porque si todo el mundo decide hacerlo, si todos los alumnos o dentro de todo el grupo solo algunos deciden hacerlo, la información que tengan respecto al tema que se está dando va a ser propia. Por lo tanto, ahí están tomando apuntes. Un apunte son escritos de manera personalizada. Por lo tanto, no va a ser coincidente entre un y otro compañero lo que tengan ahí anotado. Y eso es propio porque es como lo van entendiendo. Y que si al prestar sus apuntes a otro compañero no lo entiende, pues entonces no es prioritario que yo lo tenga que entender, porque quien lo debe de entender es quien lo elaboró. Entonces por eso es importante que cada uno desarrolle su propia técnica y que vaya haciendo anotaciones de aquello que le resulte más importante de un tema que se esté dando. Entonces vamos a tener distintos tipos y vamos a ir en esta clase del día de hoy de lo más sencillo a lo más complejo. En una información, si estuviéramos tomando notas en clase, estuviéramos en el salón y estuviera dando la información, por ejemplo, que estoy dando en este momento, podemos empezar desde las palabras clave. Entonces, poner palabras clave es anotar las palabras que consideramos que son las esenciales dentro de esta información. Por ejemplo, dentro de lo que he expresado ahorita, alguien podría poner quizá dictado, apunte. Y ustedes al ver esas palabras se darían cuenta que no es lo mismo un dictado, que es cuando se hace de manera generalizada del profesor o una persona que le esté dando a todos y van a tener el mismo resultado, al apunte que es personalizado. Entonces simplemente con anotar esas dos palabras, dictado, apunte, ustedes pueden recordar la información y se darán cuenta que no es lo mismo, pero fueron solo palabras. De ahí, de esas palabras claves, ustedes pueden poner una lluvia de ideas. En una lluvia de ideas es que conforme se van dando, ustedes simplemente van tomando la idea esencial, así como un enunciado nada más de temas que se van dando, pero ustedes lo van a poner de manera aislada, no lo van a definir, no van a ampliarlo, simplemente van a ir anotándolas conforme aparezca en la información y que ustedes que ya tienen la información que están escuchando, entonces lo puedan hacer. Esa información puede ser de un texto oral o puede ser de un texto escrito o información oral, aunque no sea un texto. Cuando se les está explicando una clase, ustedes lo pueden ir haciendo. Ya que pasamos de las palabras claves, de las ideas principales y vamos al apunte, les decía que es la cuestión personal, podemos pasar ya a algo más formal que se pide. Muchas veces se confunden los términos de resumen y síntesis cuando no es igual. Muchos consideran que resumen y síntesis simplemente es un sinónimo, pero sí cada uno de ellos tiene sus propias características y no resulta igual. Entonces debemos saber cuál aplicar en qué momento y cuál nos resulta más útil. Cuando hablamos de un resumen es porque vamos a abreviar la información, pero se debe de tomar en cuenta las características del mismo texto, se deben de respetar las ideas planteadas por el autor, simplemente se va a sacar lo importante, pero no se cambia mucho el estilo. Entonces va a quedar como un texto reducido de aquello con el estilo de la información del texto original. Entonces simplemente
simplemente se reduce esa información, pero se mantiene el estilo. A diferencia de la síntesis, síntesis es lo contrario de análisis. Ya en una clase anterior les había dicho que analizar es descomponer, es separar en todos sus elementos alguna información. En la síntesis lo que se hace es lo contrario, se reúnen todas esas partes dispersas para formar un todo. Entonces, cuando hacemos una síntesis es que ya terminamos de leer una X información o de escuchar una información y la vamos a reunir. Pero en esta sí va a ser a un estilo propio. Vamos a reducir a lo máximo aquello que queremos, aquella información, pero dándole nuestro propio estilo, porque no tenemos que respetar el estilo de un autor. Así que en la síntesis vamos a reducir a lo máximo posible la información, pero con nuestras palabras. Por eso es que puede hacerse de una manera más, para la redundancia, sintética, porque vamos a expresar nuestras propias palabras, a diferencia del resumen que debemos mantener prácticamente el estilo del autor. Entonces, en este caso de la síntesis, es llevarlo a su mínima expresión, lo más relevante y con nuestro propio estilo. Esa es la diferencia que se da entre un resumen y una síntesis. Por lo tanto, lo que tendría un poquito de mayor complejidad tendría que ser un resumen por tratar de preservar el punto de vista, la visión del escritor del texto. Después de ello vamos a pasar a la reseña. La reseña puede ser de un texto, pero generalmente se da más con otro tipo de información o de eventos. Por ejemplo, cuando se les pide que vayan a un museo, que vayan a un teatro, que vean una película, un programa de televisión, que escuchen un programa radiofónico, lo que van a hacer ahí más que un resumen o una síntesis tendría que ser una reseña, porque en una reseña ustedes van a comentar qué pasó, pero aquí se caracteriza porque van a dar puntos de vista. La reseña pertenece a los géneros periodísticos, por lo tanto, al ser parte de los géneros periodísticos, lo más importante aquí son los puntos de vista, van a dar comentarios. Estos tendrán que ser lo más objetivo posibles, pero a veces no se puede lograr la objetividad al 100% porque al ser parte de lo que ustedes perciban, pues van a dar su opinión y ahí es muy válido decir si les gusta, no les gusta, pero siempre tiene que llevar argumentos. Si ustedes no dan los argumentos, los porqués, entonces sería muy subjetivo, pero si ustedes van dando los puntos, el por qué les agrada, por qué no les gusta, qué opinan, entonces es una reseña argumentada. En estas reseñas ustedes van a dar un panorama general, qué vieron, qué les pareció, les gustó. Es más, si fueron a un evento, a una obra de teatro, pueden empezar desde que hubo mucha gente para la entrada, que sí fue lo que las expectativas que se cumplieron, lo que ustedes estaban esperando, o realmente fue lo contrario, fue decepcionante. Aquí van a dar esos puntos de vista. Por eso en la reseña se enfoca más a cuestiones que no son textos escritos, sino que son eventos presenciales a los que ustedes van, repito, a una obra de teatro, al cine, hasta un partido de fútbol. Si ustedes van a un mercado y están viendo qué es lo que, la dinámica que se realiza, lo están reseñando, están diciendo de qué trata y cómo lo observan ustedes. Pero recuerden, tiene que ser lo más objetivo posible. Después puede haber un foro. Un foro es un espacio o lugar donde se reúnen para hablar de cierta información. Entonces aquí puede ser alguna cuestión de clase o puede ser a lo mejor en un foro donde ustedes van a hablar acerca de cómo mejorar algo en la escuela o en su colonia, en la calle, si viven en un condominio, ¿qué van a hacer? Un foro simplemente es un espacio de opinión donde se dan y se escuchan esas opiniones y se puede entonces expresar aquello que nosotros pensamos. En estos foros generalmente son presenciales, pero dentro de la vida académica los foros también pueden ser escritos y se abre un espacio generalmente en una plataforma para que ustedes desde sus casas estén opinando. Es como un debate. En ese debate ustedes van a externar sus puntos de vista respecto a una situación, pero esto va a ser a la distancia. Pero es eso, exponer las opiniones y pueden estar de acuerdo o no con otros, pero siempre con respeto se lleva
llega a una situación concluyente a través del diálogo. Entonces un foro es un punto de reunión que puede ser a distancia, puede ser a través de una plataforma, pero sí tiene que haber varios participantes. No podemos hacer un foro con nuestras propias ideas o un foro con otra persona nada más porque sería un diálogo. Entonces se necesitan un poco más de personas para que las ideas que se estén expresando, para los acuerdos a los que se llegue, sea en consenso y no puede ser entonces de una sola persona, tienen que ser con más de ellas. Después de esto pasamos a un ensayo. Un ensayo es un texto que a veces cuesta mucho trabajo realizar porque dicen, ¿qué es un ensayo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué características tiene? Pues ustedes siempre han hecho ensayos, pero quizá no le llamen de esa manera. Cuando ustedes hacen una investigación y van a plasmar las ideas o van a dar una información nueva de manera escrita, lo que están realizando es un ensayo. Están plasmando ideas de un tema que ustedes necesitan exponer. Por lo tanto, en un ensayo lo que se van a hacer es exposición de ideas, pero nuevamente esto tiene que ser objetivo. Recuerden, dentro de la vida académica lo que se necesita es una exposición objetiva de aquello que ustedes están tratando de expresar, porque si no simplemente quedaría como un comentario personalizado. En un ensayo tienen que aplicar el lenguaje de una manera correcta, de una manera formal, tiene que ser impersonal. Cuando decimos impersonal es que no podemos empezar con que yo creo, yo pienso, yo opino, a mí me parece, porque además de ser redundante, a mí me parece, tengo un mí y un me, pues si nosotros decimos yo creo, yo opino, si desde el momento en que nosotros lo estamos expresando, nosotros lo estamos escribiendo, pues es nuestra opinión, es nuestro comentario y no se tiene por qué reiterar. Lo sabemos porque es nuestro escrito. Entonces simplemente se tiene que empezar de manera directa y exponer, por ejemplo, los proyectos que se están haciendo de violencia. No podemos decir, yo creo que la violencia es, porque no es nuestra percepción personal lo que va a ser importante. Ahí es, la violencia es un acto de agresión que tiene muchas formas y ya lo estamos expresando, lo estamos externando, pero sin decir que es lo que yo creo o yo pienso. Tiene que ser de manera más generalizada. Eso es lo impersonal. Se cree, se piensa que, se ha dicho, se ha investigado, se utiliza mucho el verbo reflexivo se, es el verbo ser, pero se dice, se piensa, se hace, se ha hecho. Todo eso, esas características de impersonalidad es que nosotros no tenemos que ponernos como pronombres o como protagonistas de ellos. Sí damos nuestro propio punto de vista, pero no es de una manera de yo creo y yo pienso. Entonces, esto va a ser un ensayo. Cuando nosotros exponemos una información, pero nuevamente tiene que ser clara, tiene que ser verídica, por eso hay que validar las fuentes, tiene que ser objetiva, no vamos a decir lo que uno cree sin fundamentos y tiene que ser impersonal para que todos puedan verlo, porque si vamos a leer lo que solamente una persona cree diciendo yo pienso, decir, bueno, pues es que es muy personal y mejor buscaríamos otras fuentes que fueran más confiables por ser más objetivo. Claro que dentro de todo esto está la subjetividad, porque no podemos alejarnos de ella porque es nuestro propio pensamiento, pero no lo vamos a decir de una manera tan directa. Tenemos que seguir las normas de la escritura, de las normas, las reglas de expresión para que esto sea de mayor validez. Entonces, como vemos, existen muchas técnicas con las cuales nosotros podemos trabajar y hacer nuestros reportes, nuestros trabajos, y que si se refiere a una clase a lo mejor oral, puede ser lluvia de ideas, pueden ser palabras claves, lo que ustedes estén haciendo, tomando rápidamente un apunte que solamente es de ustedes y por eso es personal. Si ya son trabajos más formales, pueden empezar desde el resumen, una síntesis, pueden hacer una reseña. Si es un espacio de diálogo, entonces es un foro, pero lo que más utilizan ustedes como estudiantes es el ensayo, que es cualquier escrito, es un texto expositivo, y en este texto expositivo lo que ustedes van a hacer es informar. Claro que pueden meter un poco de argumentativo cuando den sus conclusiones. Entonces, como verán, cada vez es más amplio y de mayor compromiso y ustedes tienen que aprender a manejar todos estos elementos
para sus materias. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto, pero si no, hágamelo saber. De esto no vamos a tener actividad el día de hoy porque vamos a aplicarlo con lo que veamos el día de mañana para que podamos entonces llevarlo a la práctica, pero hasta el día de mañana, no en la clase de hoy. Ya les estaré subiendo a plataforma la información de las actividades y estas me las tienen que entregar hasta el día jueves. Vamos a ir acumulándolas en la semana porque como son temas relacionados, van a ir haciendo sus actividades y las suben en un mismo archivo el día jueves para que les tomen en cuenta lo que vayamos viendo en esta semana. Bueno, chicos, que tengan un muy buen día. Hasta pronto.